En el corazón del creciente fértil, entre desiertos abrasadores y montañas pedregosas, existe una franja de tierra tan estrecha que parece insignificante en un mapa moderno. Y sin embargo, durante más de 3 milenios, este pequeño corredor ha sido el escenario donde se definió el destino de pueblos, imperios y religiones. Su valor no estaba en su tamaño, sino en su ubicación. Era el puente natural que unía África con Asia, Egipto con Mesopotamia, el Nilo con el Tigris y el Éufrates. Y en controlar a este pasillo dominaba caravanas cargadas de especias, metales preciosos y telas. Quien lo perdiera quedaba fuera de las rutas que movían el poder del mundo antiguo. ¿Puede un territorio tan diminuto cargar con tanto peso histórico? La respuesta es sí, y lo hace desde tiempos remotos. Los primeros relatos que conocemos no son simples crónicas, son promesas. Abraham, Isaac y Jacob representan el pacto de un pueblo con su Dios. Canaán, como se llamaba esta tierra, sería la herencia de sus descendientes. Para los hebreos no era un espacio cualquiera. Era la prueba tangible de que habían sido elegidos. Pero esta promesa tenía un problema. La tierra ya estaba habitada. Pueblos cananeos con ciudades amuralladas, templos a dioses antiguos y campos cultivados desde hacía siglos vivían allí. Desde el principio la tensión quedó sembrada. ¿Cómo cumplir una promesa sagrada en un territorio que ya tenía dueños? Según la tradición bíblica, tras siglos de esclavitud en Egipto, los israelitas emprendieron el viaje más importante de su historia, el Éxodo. Durante 40 años vagaron por el desierto hasta llegar a Canaán, alrededor del siglo XIII a.C. Allí comenzaron las batallas por conquistar la tierra prometida. La Biblia cuenta que Jericó, una ciudad fortificada, cayó de manera insólita, no por catapultas ni arietes, sino por un milagro. Los muros se derrumbaron al sonido de trompetas. ¿Fue mito, metáfora o realidad? Lo cierto es que el relato cumplió su objetivo: forjar la identidad de un pueblo que se veía a sí mismo como elegido, guiado por un Dios que le entregaba una tierra a cambio de fidelidad. Con el paso del tiempo, las tribus israelitas se consolidaron y enfrentaron a pueblos vecinos, como los filisteos y los moabitas. En el siglo X a.C., David conquistó Jerusalén y la convirtió en capital. Su hijo Salomón levantó un templo majestuoso. No era solo un edificio, era el corazón de la nación. Allí se unían lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal. Imagina aquel lugar: columnas de cedro, altares cubiertos de oro, sacerdotes entonando cánticos, el humo del incienso elevándose hacia el cielo. Era la expresión máxima de que Jerusalén no era cualquier ciudad, sino el centro de un pueblo llamado a ser diferente. Pero la historia enseña que toda gloria es frágil. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel en el norte con Samaria como capital, y Judá en el sur, con Jerusalén en su corazón. Una división interna que debilitó a la nación. Y la pregunta inevitable surgió: ¿cómo defender un territorio prometido si ni siquiera sus habitantes podían permanecer unidos? En el siglo VIII a.C., un gigante se levantó en el este, Asiria. Un imperio conocido por su brutalidad, por sus asedios implacables y sus deportaciones masivas. Avanzaron sobre Israel, arrasaron ciudades, destruyeron murallas y deportaron poblaciones enteras. Las llamadas 10 tribus perdidas desaparecieron en el exilio, absorbidas en tierras lejanas. Israel dejó de existir como reino independiente. ¿Qué ocurre con un pueblo cuando su identidad es arrancada de raíz y dispersada? Judá resistió un poco más, pero no para siempre. En el siglo VI a.C., Babilonia tomó el relevo como potencia dominante. Nabucodonosor, su rey más temido, sitió Jerusalén. En el año 586 a.C., la ciudad cayó. El templo de Salomón fue destruido.
las murallas derribadas y gran parte de la población deportada a Babilonia. Para los judíos fue el golpe más devastador de su historia, sin tierra, sin templo y sin libertad. ¿Cómo mantener viva la promesa si todo lo que la sostenía había desaparecido? En las orillas del Éufrates, entre el dolor del exilio, la memoria se convirtió en resistencia. Allí, lejos de su tierra, los judíos escribieron y preservaron sus relatos. Fue en la oscuridad del destierro donde las historias de Abraham, Moisés y David adquirieron más fuerza que nunca. El exilio no los destruyó, los transformó, y entonces llegó un giro inesperado. En el año 539 a.C., Babilonia cayó ante el poder del imperio persa. El rey Ciro, en un gesto inusual, permitió que los pueblos deportados regresaran a sus hogares. Para los judíos fue como volver a nacer. Regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, más modesto que el de Salomón, pero igual de sagrado. Era el llamado Segundo Templo. Sin embargo, la independencia seguía siendo un sueño. La región estaba bajo dominio persa. Los gobernadores respondían a un rey lejano y las decisiones importantes se tomaban fuera de Jerusalén. Aún así, el regreso fue visto como señal de que la promesa seguía intacta. Pero la pregunta no desaparecía. ¿Podría alguna vez esta tierra sostenerse sin caer bajo el yugo de un imperio más grande? La historia ya mostraba un patrón imposible de ignorar. Desde los cananeos hasta los israelitas, desde los asirios hasta los babilonios y persas, todos habían comprendido lo mismo. Este territorio diminuto no era un simple valle de agricultores. Era el cruce de caminos del mundo antiguo, el tablero donde se jugaba el poder. Y si todo esto había ocurrido antes de la llegada de Alejandro Magno, ¿qué sucedería cuando Grecia extendiera su dominio sobre Oriente? ¿Y qué ocurriría cuando Roma, el imperio más poderoso de la antigüedad, pusiera sus ojos en Jerusalén? Porque Roma no solo conquistaría murallas, Roma destruiría templos, dispersaría pueblos y abriría una herida tan profunda que sus ecos aún resuenan hoy. La herida que Roma abrió en Jerusalén no sería la última. Apenas unas décadas después de que los persas devolvieran la esperanza con el Segundo Templo, un nuevo poder surgió desde Occidente. El nombre de su joven rey resonaba en todo Oriente, Alejandro de Macedonia. Con apenas 20 años, Alejandro Magno emprendió una campaña que parecía imposible. En solo una década arrasó con el poderoso imperio persa y extendió sus dominios desde Grecia hasta Egipto, Persia y las fronteras de la India. En ese mapa inmenso, Judea no era más que un pequeño punto, pero como siempre, un punto que todos querían controlar. ¿Podría un pueblo tan reducido mantener su fe frente a una cultura que prometía modernidad, prestigio y prosperidad? Las ciudades del Levante se llenaron de gimnasios, teatros y templos dedicados a dioses griegos. La lengua de los filósofos se convirtió en la del comercio, la política y la educación. Para muchos, la helenización era una puerta abierta al futuro. Para otros, era una traición a la ley de Moisés. En Jerusalén, la tensión creció: obedecer a los ancestros o rendirse al brillo de lo nuevo. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., su imperio se dividió entre generales. Judea quedó atrapada entre Ptolomeos y Seleucidas, hasta que finalmente cayó bajo dominio sirio. Entonces, la presión se volvió insoportable. Antíoco IV Epífanes prohibió ritos judíos, erigió un altar a Zeus dentro del templo y obligó a sacrificar animales impuros en el lugar más sagrado. Fue la chispa que encendió una rebelión inesperada. De las colinas de Judea surgió la familia de los macabeos. Campesinos armados con fe y convicción lograron derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. Recuperaron Jerusalén, purificaron el templo y encendieron un candelabro que, según la tradición, permaneció ardiendo durante 8 días con un solo frasco de aceite.
Ese momento sigue vivo cada año en la festividad de Hanukkah, recordando que incluso en la oscuridad más profunda puede brotar una chispa de esperanza. Por un breve periodo, Jerusalén volvió a ser capital de un reino judío independiente. Era un sueño hecho realidad después de siglos de sometimiento. Pero como tantas veces en la historia, la gloria no duró. La dinastía Asmonea se vio desgarrada por luchas internas, ambiciones y divisiones que debilitaron al reino. Y cuando un pueblo se fragmenta, los imperios avanzan. Roma, el nuevo gigante del Mediterráneo, extendió su sombra hacia Judea. En el año 63 a.C., el general Pompeyo entró en Jerusalén. El pueblo elegido volvía a quedar bajo dominio extranjero. Herodes el Grande, apoyado por Roma, embelleció la ciudad y amplió el templo hasta hacerlo resplandecer como nunca antes. Desde lejos parecía un tiempo de esplendor, pero bajo la superficie el resentimiento crecía como un río oculto que tarde o temprano desbordaría. La revuelta llegó en el año 66 después de Cristo. El pueblo se levantó contra Roma cansado de impuestos, abusos y profanaciones. Pero el imperio respondió con todo su poder. En el año 70, las legiones de Tito sitiaron Jerusalén. El templo ardió hasta convertirse en cenizas. Solo quedó un muro en pie, testigo mudo de la fe y el dolor de generaciones. Ese muro aún permanece como recordatorio de una promesa pendiente. La herida se hizo más profunda en el año 135, cuando la rebelión de Bar Kokhba terminó con una represión brutal. Roma no solo derrotó al pueblo, sino que borró el nombre mismo de Jerusalén, rebautizándola como Aelia Capitolina. Miles fueron expulsados, vendidos como esclavos o dispersados por todo el imperio. Parecía el fin definitivo, pero la historia tenía preparada otra sorpresa. En la misma tierra donde los judíos habían resistido invasores durante siglos, una nueva fe comenzaba a nacer. Un movimiento inspirado por la vida y muerte de un predicador, llamado Jesús, se extendía silenciosamente. Y pronto Jerusalén ya no sería solo el centro del judaísmo, sino también la cuna del cristianismo. La pregunta era inevitable. ¿Podría una ciudad soportar ser el corazón de dos religiones al mismo tiempo? ¿O estaba destinada a convertirse en el campo de batalla espiritual más disputado de la historia? En la tierra donde los judíos habían sufrido exilios y conquistas, una nueva fe emergía de manera inesperada. Inspirada por la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el cristianismo comenzó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo, pero pronto se convirtió en algo mucho mayor. Lo que había nacido en calles estrechas y en casas humildes se expandió por el Imperio Romano hasta alcanzar al propio corazón de Roma. ¿Podría Jerusalén seguir siendo solo la ciudad del pueblo judío cuando ahora también era para millones el lugar de la crucifixión y la resurrección? ¿Qué significa que una ciudad se transforme en símbolo de salvación para unos y de traición para otros? Con el tiempo, tras siglos de persecución, el cristianismo fue reconocido como religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino. La cruz reemplazó a los antiguos dioses del panteón. Jerusalén se llenó de iglesias, monasterios y peregrinos. La Basílica del Santo Sepulcro se levantó en el lugar donde, según la tradición, había sido enterrado y resucitado Cristo. La ciudad, que ya era sagrada para los judíos, se convirtió también en el centro espiritual de los cristianos. Pero la historia aún guardaba otro giro. En el siglo VII después de Cristo, desde las arenas de Arabia, surgió el Islam. Mahoma, considerado por sus seguidores el último profeta, predicó una nueva revelación. En apenas unas décadas, los ejércitos árabes musulmanes conquistaron vastos territorios y en el año 638 entraron en Jerusalén. Para los musulmanes, la ciudad era Al-Quds, el lugar desde donde el profeta había ascendido a los cielos en su viaje nocturno. Allí se construyó la cúpula de la roca,
que aún hoy brilla con su cúpula dorada sobre el monte del templo. De pronto, Jerusalén ya no era solo la ciudad del judaísmo y el cristianismo, también era sagrada para el Islam. ¿Cómo podía un mismo espacio albergar tres visiones diferentes de lo divino sin convertirse en campo de choque? Durante siglos, bajo el dominio de los califatos, las tres religiones coexistieron con tensiones y pactos intermitentes. Sin embargo, en la Europa medieval, un nuevo actor puso sus ojos en la Ciudad Santa. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó a los reinos cristianos a una cruzada para liberar Jerusalén del control musulmán. La respuesta fue una marea de caballeros, campesinos y aventureros que atravesaron Europa hacia Oriente. En 1099, tras un brutal asedio, Jerusalén cayó en manos de los cruzados. El suelo de la ciudad se tiñó de sangre. Iglesias fueron consagradas, mezquitas profanadas y miles de habitantes masacrados. ¿Era esto la ciudad de Dios o el espejo más cruel de la violencia humana en nombre de la fe? El dominio cruzado duró menos de un siglo. En 1187, Saladino, sultán musulmán, derrotó a los ejércitos cristianos en la batalla de Hattin y recuperó Jerusalén. Pero la herida ya estaba abierta. A partir de entonces, durante siglos, la ciudad cambió de manos entre cruzados, musulmanes y diferentes potencias regionales. Cada conquista era celebrada como victoria divina y cada derrota vivida como castigo de los cielos. Jerusalén se convirtió en el tablero espiritual del mundo medieval. Los peregrinos llegaban con lágrimas de devoción, los guerreros con espadas desenvainadas, los comerciantes con oro y especias. Pero detrás de cada procesión y cada guerra, siempre latía la misma pregunta. ¿Podía haber paz en una ciudad que tres religiones distintas consideraban suya? La Edad Media terminó, pero la disputa no. Jerusalén siguió en el centro de imperios, alianzas y traiciones. Y pronto, tras siglos de luchas, una nueva potencia pondría orden: el Imperio Otomano. Un dominio que traería siglos de relativa calma, pero que no borraría la memoria de sangre y fe que la ciudad había acumulado. Porque en Jerusalén cada muro guarda una oración, y cada piedra un recuerdo de guerra. Tras siglos de cruzadas, conquistas y reconquistas, Jerusalén entró en una nueva etapa de su historia. En 1516, los ejércitos del Imperio Otomano, liderados por Selim I, derrotaron a los mamelucos y tomaron control de la ciudad. A partir de ese momento, Jerusalén pasaría casi 4 siglos bajo la bandera de la Media Luna. El cambio fue profundo. Los otomanos consolidaron sus fronteras y, a diferencia de las turbulencias medievales, dieron a la ciudad un periodo de relativa calma. Pero, ¿qué significa la calma en un lugar que siempre había sido campo de disputas? ¿Era paz verdadera o simplemente una pausa antes de la próxima tormenta? Los nuevos gobernantes vieron en Jerusalén un tesoro espiritual y político. Bajo el sultán Solimán el Magnífico, las murallas de la ciudad fueron reconstruidas en el siglo XVI, muchas de las cuales aún se conservan hoy. Se erigieron puertas imponentes, barrios fueron reorganizados y las rutas de peregrinación aseguradas. La ciudad se convirtió en un centro donde judíos, cristianos y musulmanes podían convivir, aunque siempre bajo la estricta autoridad otomana. Los peregrinos cristianos seguían llegando desde Europa, atraídos por el Santo Sepulcro. Los judíos mantenían su vínculo con el muro occidental, recordando el templo destruido. Y para los musulmanes, la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa continuaban siendo símbolos de fe. Jerusalén era, más que nunca, un mosaico religioso bajo vigilancia constante. Sin embargo, la calma no significaba igualdad. Los otomanos aplicaron un sistema de jerarquías, donde musulmanes gozaban de mayores privilegios, mientras judíos y cristianos, aunque tolerados, debían pagar impuestos especiales y aceptar limitaciones en sus prácticas.
Puede llamarse paz a una convivencia donde unos rezan en libertad y otros lo hacen bajo condiciones. A lo largo de los siglos, la ciudad vivió transformaciones lentas pero visibles. Comercios crecieron alrededor de las rutas de peregrinos, caravanas llegaban desde Damasco y el Cairo, y el mercado de especias se convirtió en punto vital de intercambio. Pero Jerusalén también se estancó. Sin grandes industrias ni ejército, dependía de la voluntad del sultán en Estambul y de las tensiones que sacudían al vasto imperio otomano. En el siglo XIX, el mundo comenzó a cambiar rápidamente. Europa entraba en la era de las revoluciones, los nacionalismos y la expansión colonial, y el imperio otomano, antes poderoso, empezaba a mostrar grietas. Los europeos lo llamaban el hombre enfermo de Europa. ¿Podría Jerusalén mantenerse al margen cuando el propio imperio que la gobernaba empezaba a tambalearse? Las misiones cristianas occidentales aumentaron su influencia en la ciudad. Judíos de distintas partes del mundo comenzaron a regresar en mayor número, atraídos por la idea de volver a la tierra de sus antepasados. Y diplomáticos europeos presionaban cada vez más para tener presencia en la ciudad santa. La calma otomana parecía resquebrajarse poco a poco. Así, lo que había comenzado como un largo periodo de estabilidad se transformaba en un preludio de nuevas tensiones. Jerusalén estaba a punto de entrar en una era donde ya no solo serían sus muros o templos los disputados, sino también sus símbolos e identidades. La gran pregunta se abría de nuevo. ¿Qué ocurriría cuando el nacionalismo moderno y las ambiciones coloniales se mezclaran con una ciudad que ya era sagrada para millones? El Imperio Otomano, que durante siglos había sostenido a Jerusalén bajo un manto de relativa calma, comenzó a resquebrajarse en el siglo XIX. Europa lo llamaba el hombre enfermo de Europa, y la ciudad santa estaba justo en el centro de las ambiciones de las grandes potencias. La calma otomana se transformaba poco a poco en un tablero de diplomacias, intrigas y sueños encontrados. ¿Podía Jerusalén seguir siendo un lugar olvidado en las periferias del imperio cuando ahora era codiciada por misioneros, diplomáticos, colonos y peregrinos de todo el mundo? Los primeros cambios se sintieron en la vida diaria. Cada vez más misioneros europeos llegaban a la ciudad, abriendo escuelas, hospitales y centros religiosos. Ingleses, franceses, rusos y alemanes competían por levantar iglesias y hospicios, convencidos de que así se ganaban la influencia espiritual y política de la Tierra Santa. El barrio cristiano comenzó a llenarse de construcciones financiadas desde Europa, como la Iglesia Luterana Alemana del Redentor o el Hospicio Ruso de Peregrinos. Jerusalén se convertía en una vitrina donde cada potencia exhibía su bandera y su fe. Pero no eran solo los europeos quienes regresaban. A mediados del siglo XIX llegaron también las primeras oleadas de judíos procedentes de Europa Oriental, empujados por la persecución y los pogromos en el imperio zarista. Familias enteras, con pocas pertenencias, viajaban con la esperanza de encontrar en Jerusalén la tierra de sus ancestros. Su llegada marcó el inicio de un movimiento que más tarde se llamaría sionismo. ¿Podría un retorno masivo de judíos convivir con los árabes musulmanes y cristianos que llevaban siglos viviendo allí? ¿O estaban haciendo una nueva fuente de tensiones? La ciudad se expandía más allá de sus murallas. Hasta ese momento, Jerusalén había estado confinada en un espacio reducido, con callejones estrechos y barrios saturados. Pero en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a levantarse los primeros barrios extramuros, como Mishkenot Sha'ananim, financiado por el filántropo judío Moses Montefiore. La Jerusalén moderna nacía, aunque no sin recelos. Muchos habitantes temían dejar la protección de las murallas por miedo a asaltos y tribus beduinas. En paralelo, las potencias extranjeras intensificaban su juego.
Inglaterra quería rutas seguras hacia la India. Francia buscaba defender a los católicos. Rusia se presentaba como protectora de los ortodoxos. Y Alemania pretendía un lugar en el ajedrez del Medio Oriente. Cada consulado, cada iglesia y cada hospital eran también una declaración política. Jerusalén ya no era solo el corazón de la fe, también era un premio geopolítico. El Imperio Otomano intentaba mantener el control, pero sus instituciones se debilitaban. La corrupción, la presión fiscal y la influencia extranjera socavaban su autoridad. Reformas como el Tanzimat buscaban modernizar al imperio, otorgando más derechos a judíos y cristianos, pero también despertaban resentimientos en sectores musulmanes que temían perder su predominio. ¿Podía un imperio en decadencia garantizar estabilidad en una ciudad que era deseo de tantos? En esos mismos años surgía un nuevo lenguaje, el del nacionalismo. Para los judíos significaba un llamado a regresar y reconstruir su hogar ancestral en Palestina. Para los árabes era el inicio de un despertar de identidad, la idea de una patria árabe frente a la amenaza extranjera. Dos sueños distintos, pero anclados en la misma tierra. Hacia finales del siglo XIX, el movimiento sionista tomó forma concreta. En 1897, Theodor Herzl organizó en Basilea el primer congreso sionista que proclamó la necesidad de un hogar nacional para los judíos. Palestina, y en especial Jerusalén, era vista como el destino natural. Pero, ¿cómo reconciliar ese sueño con la realidad de cientos de miles de árabes que ya habitaban allí? Los árabes, musulmanes y cristianos veían con inquietud el aumento de colonias judías agrícolas financiadas por europeos. Para ellos, no era solo la llegada de nuevos vecinos, sino el riesgo de perder sus tierras y su identidad. El choque estaba sembrado. Mientras tanto, Jerusalén seguía atrayendo a peregrinos de los tres credos. El Santo Sepulcro, el muro occidental y la explanada de las mezquitas seguían siendo puntos de encuentro y de tensión. Cada procesión, cada disputa religiosa podía convertirse en conflicto político. Los europeos, atentos, usaban esas tensiones como pretexto para aumentar su influencia. El siglo XIX avanzaba con un aire de inevitabilidad. Jerusalén se transformaba en una ciudad cada vez más internacionalizada, pero también más frágil. El Imperio Otomano, debilitado, era incapaz de detener las presiones externas e internas. Y en el horizonte se perfilaba un evento que cambiaría todo, la Primera Guerra Mundial. La gran pregunta quedaba abierta. ¿Qué ocurriría cuando el imperio que había sostenido Jerusalén durante 4 siglos se derrumbara bajo el peso de la guerra? ¿Quién reclamaría entonces la Ciudad Santa? Ese sería el comienzo de un nuevo capítulo, cuando británicos y franceses trazaran líneas en mapas lejanos y las promesas hechas a judíos y árabes se convirtieran en armas de traición y disputa. El siglo XIX había terminado con un imperio enfermo y una ciudad sagrada, convertida en tablero de potencias extranjeras. La calma otomana era ya un recuerdo lejano. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, pero sus ecos no tardaron en llegar a Jerusalén. El mundo moderno estaba a punto de redibujar el mapa del Medio Oriente. La gran pregunta era inevitable. ¿Qué ocurriría cuando un imperio que había controlado la ciudad durante 400 años se desplomara en medio de una guerra global? Los otomanos se aliaron con Alemania y Austria-Hungría, enfrentándose a las potencias de la Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. En ese tablero sangriento, Palestina y Jerusalén se convirtieron en un corredor estratégico para los británicos, una puerta hacia Egipto, el Canal de Suez y las rutas hacia la India. La Ciudad Santa dejaba de ser solo un símbolo religioso para convertirse en un objetivo militar. En las arenas del desierto se libraron batallas decisivas. El general Edmund Allenby
dirigió las tropas británicas que avanzaron desde Egipto hacia Palestina. Tras años de combates, el 8 de diciembre de 1917, los soldados otomanos abandonaron Jerusalén. 2 días después, Allenby entró a la ciudad a pie, como gesto de respeto hacia su carácter sagrado. La escena quedó grabada en fotografías. Un general británico cruzando las puertas de Jaffa, rodeado por multitudes expectantes. ¿Era liberación o simplemente el inicio de un nuevo dominio extranjero? Ese mismo año, un documento encendería esperanzas y temores en partes iguales. El 2 de noviembre de 1917, el ministro británico Arthur Balfour firmó una declaración que apoyaba el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Para los judíos que soñaban con el regreso, era una promesa histórica. Para los árabes que habitaban la tierra desde hacía siglos, era una traición disfrazada de diplomacia. ¿Cómo podía un mismo territorio ser prometido a 2 pueblos al mismo tiempo? ¿Qué consecuencias tendría esa ambigüedad? Las contradicciones se multiplicaban. Durante la guerra, los británicos también habían alentado a los árabes a levantarse contra los otomanos, prometiéndoles independencia a cambio de su apoyo. Hussein ibn Ali, jerife de la Meca, lideró la llamada rebelión árabe con la ayuda de figuras como T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. Los árabes creían luchar por un futuro estado propio. Pero, mientras tanto, en secreto británicos y franceses firmaban los acuerdos Sykes-Picot, dividiendo el Medio Oriente en zonas de influencia. Palestina, y con ella Jerusalén, quedaba bajo control británico. Las promesas se contradecían: independencia para los árabes, hogar nacional para los judíos y control imperial para las potencias europeas. ¿Podía una ciudad tan pequeña soportar tanto peso de intereses cruzados? En 1920, la Liga de las Naciones oficializó el mandato británico sobre Palestina. Inglaterra gobernaría la región en nombre de la comunidad internacional, pero en la práctica lo hacía según sus propios intereses. Para muchos árabes fue el inicio de una nueva ocupación disfrazada de administración. Para muchos judíos fue la oportunidad de construir paso a paso el hogar que anhelaban. Las tensiones crecieron rápidamente. La inmigración judía, financiada por organizaciones sionistas en Europa y América, aumentó notablemente en los años 20 y 30. Nuevos barrios, escuelas y kibutzim florecieron en Palestina. Al mismo tiempo, campesinos árabes se veían desplazados, temiendo perder sus tierras y su futuro. La ciudad santa, con sus barrios amurallados y sus calles estrechas, se convertía en un hervidero de tensiones. Los disturbios no tardaron en estallar. En 1920, protestas árabes en Jerusalén derivaron en violencia contra comunidades judías. En 1929, nuevas revueltas en torno al acceso al muro occidental provocaron masacres en ciudades como Hebrón y Safed. El mandato británico, lejos de resolver el conflicto, parecía intensificarlo. ¿Cómo podía Inglaterra mantener el equilibrio entre 2 pueblos que reclamaban la misma tierra como propia? La Segunda Guerra Mundial agravó la situación. La persecución y el Holocausto en Europa impulsaron a miles de judíos a buscar refugio en Palestina. Barcos cargados de sobrevivientes intentaban llegar a las costas, mientras los británicos imponían cuotas estrictas de inmigración. Para los judíos era una herida insoportable. Después del genocidio se les negaba un lugar seguro en la tierra que consideraban suya. Para los árabes era el temor de ser despojados en su propia patria. En 1945, al finalizar la guerra, la presión internacional aumentó. Estados Unidos apoyaba abiertamente la creación de un Estado judío. Los británicos, desgastados y sin recursos tras la guerra, buscaban una salida a un mandato que se había vuelto ingobernable. En las calles de Jerusalén, las tensiones se transformaron en violencia armada.
Grupos judíos como Irgun y Lehi lanzaron ataques contra instalaciones británicas, mientras milicias árabes se organizaban en respuesta. El mandato se convertía en una trampa mortal para todos sus actores. La pregunta ya no era si el dominio británico resistiría, sino cuándo colapsaría. Y sobre todo, ¿qué vendría después? La Tierra Santa estaba a punto de entrar en una nueva etapa, decisiva y sangrienta. En 1948, el mandato llegaría a su fin, y con él nacería un nuevo Estado. Mientras cientos de miles serían expulsados de sus hogares, en lo que el pueblo palestino recordaría como la Nakba, la catástrofe. El mandato británico se desmoronaba. Los atentados, las huelgas y la presión internacional habían convertido a Palestina en un territorio ingobernable. En las calles de Jerusalén, los soldados británicos eran recibidos con piedras, emboscadas y odio. Londres lo sabía. Su tiempo en la Tierra Santa había terminado. La pregunta era inevitable. ¿Qué ocurriría cuando la potencia que mantenía el frágil equilibrio abandonara la región? En noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Partición. El territorio de Palestina sería dividido en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Para los judíos, tras el horror del Holocausto, aquello representaba una oportunidad histórica, la posibilidad de un hogar seguro. Para los árabes palestinos fue visto como una injusticia profunda. ¿Cómo podía otorgarse la mitad de su tierra a recién llegados europeos, mientras millones de árabes habían vivido allí durante siglos? La tensión se volvió pólvora. En mayo de 1948, los británicos abandonaron la región. Y apenas horas después, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Para muchos judíos fue un renacimiento, la materialización del sueño sionista. Para los palestinos fue el inicio de la catástrofe. ¿Podía una misma fecha ser celebrada como independencia por unos y recordada como expulsión por otros? Los ejércitos árabes no tardaron en reaccionar. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo estado. Comenzaba la primera guerra árabe-israelí. Jerusalén se convirtió en un campo de batalla. En el oeste, las fuerzas judías resistían. En el este, la legión árabe jordana avanzaba hacia la ciudad vieja. Las balas resonaban en callejones que habían sido escenario de rezos y peregrinaciones durante siglos. Mientras los líderes decidían el futuro en mapas y despachos, la población civil pagaba el precio más alto. Centenares de aldeas palestinas fueron arrasadas o despobladas. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados hacia Jordania, Líbano, Gaza y Cisjordania. Familias enteras cargaban con lo poco que podían, dejando atrás casas, tierras y recuerdos. Ese éxodo quedaría marcado para siempre con un nombre: la Nakba, la catástrofe. ¿Cómo reconstruir una vida cuando las llaves de tu casa quedan colgando en un cuello, sin paredes a las que volver? Para los judíos, mientras tanto, la guerra era vista como una lucha por la supervivencia. Apenas nacidos como Estado, se enfrentaban a la invasión de 5 ejércitos árabes. Contra todo pronóstico, Israel logró resistir, con una combinación de disciplina militar, apoyo internacional y la determinación de sobrevivir después del Holocausto. Expandió incluso sus fronteras más allá de lo asignado por la ONU. Al finalizar la guerra, en 1949, los armisticios dejaron un nuevo mapa. Israel ocupaba más territorio del previsto. La franja de Gaza quedaba bajo control egipcio. Cisjordania fue anexada por Jordania. Y Jerusalén quedó dividida en dos, partida por alambradas y muros improvisados. La ciudad santa se convertía en símbolo de la fractura. Al oeste, la capital de un nuevo estado judío. Al este, bajo administración jordana, los barrios palestinos y los lugares sagrados musulmanes y cristianos. Una línea de fuego atravesaba la ciudad de David.
El mundo aplaudía el nacimiento de un nuevo Estado, pero apenas prestaba atención al destino de cientos de miles de refugiados palestinos. Campamentos improvisados surgieron en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. Lo que muchos creyeron que sería temporal se convirtió en permanente. Décadas después, esas tiendas de lona aún serían hogares de generaciones enteras. Era posible hablar de victoria cuando un pueblo entero había sido condenado al exilio. ¿Podía un Estado nacer sobre las ruinas de otro, sin arrastrar consigo una herida imposible de cerrar? La Nakba no fue solo un episodio histórico, fue el inicio de un trauma colectivo. Para los palestinos, significó la pérdida de la tierra y la identidad. Para los israelíes, el nacimiento de su patria. Dos memorias opuestas e irreconciliables nacían en la misma fecha. El conflicto había dejado de ser una simple disputa territorial. Se había transformado en una lucha existencial. Para unos, sobrevivir. Para otros, regresar. La ciudad dividida no sería estable. Apenas 2 décadas más tarde, una nueva guerra redibujaría otra vez las fronteras. Y esta vez, la ocupación cambiaría para siempre el rostro de Palestina. En mayo de 1967, la tensión alcanzó el punto de quiebre. Egipto, bajo el liderazgo carismático de Gamal Abdel Nasser, ordenó la retirada de las fuerzas de la ONU del Sinaí y cerró el estrecho de Tirán a los barcos israelíes. Jordania y Siria se sumaron a la retórica de guerra. En las plazas árabes, la promesa era clara: borrar a Israel del mapa. Para Israel, rodeado por ejércitos enemigos, la situación parecía un preludio de aniquilación. Pero el 6 de junio, lo que parecía una guerra de supervivencia se convirtió en una demostración de poder militar sin precedentes. En apenas 6 días, Israel lanzó ataques aéreos y terrestres que destruyeron la aviación egipcia en tierra, avanzaron sobre el Sinaí, tomaron Jerusalén Oriental de manos jordanas y ocuparon Cisjordania, Gaza y los altos del Golán. Las imágenes eran impactantes: soldados israelíes llorando frente al muro occidental, que volvía a estar bajo control judío por primera vez en casi 2000 años. Para Israel era un momento épico, casi bíblico. Para los palestinos significaba el inicio de una ocupación que aún hoy no ha terminado. ¿Cómo podía un triunfo militar tan veloz convertirse en el inicio de un conflicto interminable? En menos de una semana el mapa de Medio Oriente había cambiado radicalmente. Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental pasaron a estar bajo control israelí. Más de 1 millón de palestinos quedaron de repente bajo una ocupación militar. Para algunos israelíes, aquello era una oportunidad histórica de expandir el Estado hacia sus fronteras bíblicas. Para los palestinos era la confirmación de que el exilio de 1948 no había sido el final de la catástrofe, sino solo su comienzo. Los días posteriores estuvieron cargados de euforia y temor. En Israel, el triunfo fue celebrado como un milagro. En el mundo árabe, la derrota fue vivida como una humillación sin precedentes. Gobiernos cayeron, discursos ardientes exigían venganza, y la palabra ocupación se convirtió en la clave de toda la narrativa palestina. En Jerusalén, la reunificación bajo control israelí fue presentada como un regreso histórico. Pero ¿cómo podía ser un regreso para unos sin ser percibido como un despojo para otros? Las calles de la ciudad vieja se llenaron de soldados israelíes. Banderas azules y blancas ondearon sobre las murallas, y lugares como la explanada de las mezquitas pasaron a estar bajo vigilancia militar. El santuario más sensible del Islam quedaba bajo control de un Estado judío. La semilla de nuevas tensiones estaba plantada. Mientras tanto, los refugiados palestinos seguían aumentando. Decenas de miles huyeron de Cisjordania y Gaza hacia países vecinos. El trauma de la Nakba se repetía, esta vez bajo otro nombre, la Naksa, el retroceso. Tiendas de campaña volvieron a multiplicarse en Jordania, Siria y Líbano.
La pregunta crucial emergía con más fuerza que nunca. ¿Podía un pueblo vivir indefinidamente bajo ocupación militar sin rebelarse? Israel consolidó su control con la construcción de asentamientos en territorios ocupados. Lo que comenzó como puestos temporales se transformó en comunidades enteras, con carreteras, escuelas y sinagogas, vigiladas por soldados. Cada nuevo asentamiento era visto por los palestinos como un robo de tierra, un recordatorio de que su sueño de un Estado propio se alejaba cada vez más. La comunidad internacional reaccionó con resoluciones y advertencias. En noviembre de 1967, la ONU aprobó la Resolución 242, que exigía la retirada israelí de los territorios ocupados a cambio de paz con los estados árabes. Pero las palabras quedaron en papel. Israel argumentaba que necesitaba fronteras seguras antes de cualquier retirada, y los árabes proclamaban que no habría paz sin justicia. El ciclo de demandas imposibles comenzaba. La década de los 70 trajo más guerra. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa en Yom Kippur, la festividad judía más sagrada. Aunque Israel resistió y volvió a imponerse, la sensación de vulnerabilidad quedó marcada. La ocupación ya no era temporal, era parte estructural del conflicto. Los palestinos también comenzaron a reorganizarse políticamente. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, se consolidó como la voz del pueblo palestino. Desde campos de refugiados en Jordania y Líbano, sus milicias lanzaban ataques contra Israel, convencidos de que la lucha armada era la única salida. Israel respondía con operaciones militares, cierres y nuevas colonias. El círculo estaba completo. Victoria militar, derrota política, ocupación interminable. Diciembre de 1987. En un campo de refugiados de Gaza, un accidente de tráfico, en el que un camión israelí chocó contra un coche palestino y mató a 4 trabajadores, fue la chispa. La rabia acumulada durante 20 años se desbordó. Jóvenes salieron a las calles con piedras, neumáticos incendiados y consignas de resistencia. Así nació la primera intifada, el levantamiento. La primera intifada cambió el tablero político. La OLP, hasta entonces exiliada en Túnez y debilitada por la guerra civil libanesa, recobró protagonismo como representante legítima del pueblo palestino. Al mismo tiempo, dentro de Gaza emergía un nuevo actor, Hamás, un movimiento islamista que combinaba caridad social con resistencia armada. El conflicto dejaba de ser solo nacionalista para adquirir también un tinte religioso. En 1993, tras años de negociaciones secretas en Noruega, llegó un momento histórico. Yasser Arafat, líder de la OLP, e Isaac Rabin, primer ministro de Israel, estrecharon las manos en los jardines de la Casa Blanca bajo la mirada de Bill Clinton. Los acuerdos de Oslo prometían un futuro nuevo, la creación de una autoridad palestina autónoma en Gaza y Cisjordania, un proceso gradual hacia un Estado palestino y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP. Por primera vez en décadas, la esperanza parecía posible. Jóvenes palestinos creían que podrían construir un futuro sin tanques en sus calles. Israelíes imaginaban que la paz traería seguridad y prosperidad. El mundo entero celebró aquella imagen de reconciliación, pero pronto llegaron las sombras. Los acuerdos eran ambiguos, incompletos y frágiles. No resolvían cuestiones esenciales: las fronteras definitivas, el destino de los refugiados, el futuro de Jerusalén y la expansión de los asentamientos. La autoridad palestina obtenía un poder limitado, mientras Israel seguía controlando fronteras, recursos y seguridad. Para muchos palestinos, Oslo era una promesa vacía. ¿Era posible construir un Estado sobre un mapa lleno de vacíos y condiciones? La frustración creció en paralelo a los atentados y a las represalias.
Además, se opuso desde el inicio a los acuerdos y lanzó ataques suicidas que golpearon ciudades israelíes. La respuesta fue más militarización, más cierres, más muros. La confianza mutua, que ya era frágil, se desplomó. En 1995, Isaac Rabin fue asesinado por un extremista judío que se oponía a Oslo. Fue un golpe devastador. Si un primer ministro israelí no podía sobrevivir a su apuesta por la paz, ¿qué esperanza quedaba? Los años siguientes vieron el ascenso de líderes más duros, la expansión acelerada de los asentamientos y el estancamiento de las negociaciones. El cambio definitivo llegó en septiembre del año 2000. Una visita provocadora de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas encendió la rabia. La segunda intifada estalló, mucho más violenta que la primera. Esta vez no eran solo piedras contra fusiles, eran atentados suicidas en autobuses y cafés y operaciones militares masivas en las ciudades palestinas. Israel respondió con incursiones, asesinatos selectivos, destrucción de infraestructura y la construcción del muro de separación en Cisjordania. Las escenas eran devastadoras. Tanques en Ramala, helicópteros disparando en Gaza, edificios derrumbados, familias enteras huyendo entre escombros. La espiral de violencia dejó miles de muertos en ambos lados y convirtió la palabra Oslo en sinónimo de fracaso. ¿Podía aún hablarse de paz cuando cada gesto de negociación era acompañado por bombas y funerales? La segunda intifada transformó por completo la realidad. Gaza quedó aislada, con sus fronteras controladas estrictamente por Israel y Egipto. Cisjordania se fragmentó en áreas A, B y C, bajo diferentes niveles de control. La movilidad palestina se redujo a permisos, checkpoints y esperas interminables. Lo que debía ser un proceso de construcción estatal se convirtió en un archipiélago de territorios desconectados. Al mismo tiempo, en Israel, el miedo se consolidó como parte de la vida diaria. Cada autobús, cada mercado, cada café podía convertirse en objetivo. La sociedad israelí giró hacia posiciones más duras, convencida de que no había un socio real para la paz. En los años siguientes, el equilibrio se rompió aún más. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza, evacuando a 8.000 colonos, pero manteniendo el control del espacio aéreo, marítimo y fronteras. Lo que parecía un gesto de paz se convirtió en una prisión a cielo abierto. Gaza quedaba bajo el mando de la autoridad palestina, pero con limitaciones tan severas que la vida diaria seguía marcada por el bloqueo. Cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005, muchos pensaron que el conflicto entraba en una nueva fase. Los colonos israelíes abandonaron sus casas, los soldados se retiraron de las calles y por un instante el horizonte pareció abrirse. Pero aquel gesto no fue el inicio de la paz, fue el comienzo de una realidad aún más dura. Gaza quedó cercada por mar, aire y tierra, con cada frontera bajo control de Israel y Egipto. Lo que en un principio debía ser autonomía, pronto se convirtió en aislamiento. En 2006, un hecho inesperado cambió todo. En las elecciones legislativas palestinas, Hamás obtuvo la mayoría de los votos, desafiando a la histórica OLP y a Fatah. El resultado fue un terremoto político. Al año siguiente, en 2007, los enfrentamientos entre facciones culminaron con la expulsión de Fatah de Gaza. Hamás asumió el control exclusivo del enclave. Desde entonces, la franja se convirtió en un territorio gobernado por el movimiento islamista, aislado por Israel y Egipto y dependiente de la ayuda internacional. Las consecuencias fueron inmediatas. Israel y Egipto impusieron un bloqueo severo, restricciones a la entrada de alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción. La economía se desplomó. El desempleo superó la mitad de la población y entre los jóvenes alcanzó cifras aún más dramáticas. El suministro eléctrico pasó a depender de permisos y combustible limitado. El agua potable se volvió escasa.
Gaza se transformó en lo que muchos describen como la prisión a cielo abierto más grande del mundo. ¿Puede un pueblo resistir indefinidamente cuando su vida diaria depende de permisos, bloqueos y apagones? El bloqueo no solo era económico, también era militar. Desde 2008, Gaza ha sido escenario de múltiples ofensivas israelíes: plomo fundido en 2008, pilar defensivo en 2012, margen protector en 2014 y otras escaladas posteriores. Cada enfrentamiento dejaba cientos o miles de muertos, barrios enteros reducidos a escombros y una población exhausta tratando de reconstruir una vida entre ruinas. Los cohetes lanzados desde Gaza hacia territorio israelí se convirtieron en parte de un ciclo interminable: ataques, represalias, destrucción y más resentimiento. La vida cotidiana en Gaza sigue marcada por la supervivencia. Más de 2 millones de personas viven en apenas 40 kilómetros de extensión. La mayoría son descendientes de refugiados de 1948. Jóvenes que nunca conocieron otra realidad distinta al bloqueo, que crecieron entre ruinas y apagones, pero que aún estudian, crean arte y sueñan con un futuro diferente. La resiliencia de Gaza es un testimonio poderoso. A pesar de todo, hay escuelas, universidades, proyectos culturales y tecnológicos que intentan abrir un respiro entre la opresión. Pero el precio de esa resistencia es alto. Generaciones enteras cargan con traumas de guerra, con duelos interminables, con heridas físicas y emocionales que rara vez sanan. La franja más cercada del mundo estalló de nuevo. La madrugada del 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra el sur de Israel: incursiones por tierra, aire y mar, asaltos a kibutzim y a un festival al aire libre. Cientos de civiles y militares asesinados y secuestros masivos. El shock recorrió el planeta. Más de 1.200 personas murieron en horas y alrededor de 251 rehenes fueron arrastrados a Gaza, según recuentos ampliamente citados por organizaciones médicas y medios internacionales. La respuesta israelí fue inmediata y total. Comenzó una campaña aérea que pronto dio paso a operaciones terrestres en el norte y después en el sur de la franja. Electricidad, agua y combustible quedaron esencialmente cortados o bajo control estrictamente restringido. Los desplazamientos forzados se multiplicaron y los hospitales entraron en modo de emergencia permanente. A finales de noviembre de 2023, la presión internacional facilitó una tregua breve. Se liberaron más de 100 rehenes a cambio de más de 200 prisioneros palestinos y de un alto el fuego temporal con mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Fue un respiro fugaz. El intercambio no zanjó la ofensiva ni resolvió el destino de decenas de cautivos que seguían en túneles o viviendas dentro de Gaza. El 2024 escaló en dos frentes: humanitario y militar, en paralelo a la ofensiva y a los combates urbanos, con incursiones, asedios a hospitales, destrucción de barrios completos y combates subterráneos. La comunidad internacional intentó abrir corredores de ayuda. Washington construyó un muelle flotante para desembarcar cargamentos desde Chipre. Se inauguró en mayo y se cerró en julio tras semanas de accidentes por mareas, problemas logísticos y pausas por seguridad. El balance oficial habló de una operación breve y costosa que no logró escalar la ayuda al ritmo necesario. Mientras tanto, el frente político legal se calentó. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en junio de 2024 una resolución que acogía una hoja de ruta de alto el fuego, intercambio de rehenes y retirada escalonada. En 2025, Estados Unidos vetó varias resoluciones que exigían cese al fuego inmediato, quedando 14 miembros a favor y uno en contra en más de una ocasión. En Europa hubo quiebres políticos relevantes. El 28 de mayo de 2024,
España reconoció oficialmente al Estado de Palestina junto con Irlanda y Noruega, enviando un mensaje político de apoyo a la solución de dos estados y buscando empujar un alto el fuego y negociaciones sustantivas. Israel respondió con fuertes críticas y medidas diplomáticas. Con el paso de los meses, surgió un símbolo marítimo, la Global Sumud Flotilla, una armada civil de decenas de embarcaciones con activistas, periodistas, parlamentarios y médicos, zarpó con el objetivo declarado de romper el bloqueo y entregar ayuda directamente a Gaza. A comienzos de octubre de 2025, la Marina israelí interceptó a la práctica totalidad de los alrededor de 42 barcos. Detuvo a cerca de 450 participantes, entre ellos figuras mediáticas. El último barco, el Marinette, fue abordado a unas 42,5 millas náuticas de Gaza, según las crónicas, mientras nuevos grupos de embarcaciones intentaban todavía alcanzar el litoral. Al llegar a hoy, el cuadro es crudo. Una Gaza con infraestructura devastada, hambruna o riesgo de hambruna en sectores, millones de personas dependiendo de ayuda que entra a cuentagotas, y una guerra que entra y sale de fases de alta intensidad sin una arquitectura política creíble sobre la mesa. A cada nuevo intento diplomático, ya sea un alto el fuego escalonado, un intercambio total de rehenes o un mecanismo internacional para la reconstrucción, le sigue una ruptura. ¿Cuánto tiempo puede un conflicto sostenerse sin respuestas estructurales sobre seguridad, soberanía, responsabilidad legal y reconstrucción? Las flotillas interceptadas, los vetos en la ONU, los expedientes en la CPI, las resoluciones a medias y la devastación sobre el terreno dibujan un presente sin cierre. La pregunta ya no es solo cuándo terminará esta guerra, sino cómo, con un acuerdo integral que incluya seguridad para Israel, Estado y derechos para los palestinos, liberación de rehenes, garantías internacionales y reconstrucción real, o con otra rotación de escombros, promesas y duelos.